Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Me da muchísimo gusto saludarlos a través de este medio. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí con este tema que estamos viendo del libro de Historia Ancestral de México, el libro de Educación Básica para la Descolonización. Muchísimas gracias y bueno, si es primera vez que usted entra a este canal, le agradecería mucho que se suscriba y que busque los capítulos anteriores. Esta vez vamos a ver el capítulo 9 del libro, que trata de la guerra contra Tenochtitlan. Y pues bueno, vamos a empezar. Hernán Cortés y sus mercenarios desembarcaron en la isla de Cozumel el 21 de febrero de 1521. Este era el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, la cual se repetía cada 52 años. Cada 52 años en esta fecha esperaban el regreso de Quetzalcóatl y esta vez coincide. La expedición llega prófuga de la ley de Cuba, ya que el gobernador había ordenado la detención de Cortés, porque éste se enteró de que lo iba a traicionar. Ellos son recibidos pacíficamente por los isleños y les notifican que en Chetumal viven dos castellanos, o bueno, vamos a llamarles también españoles, pero sabemos que eran castellanos. Cortés manda rescatarlos y mientras tanto destruye un templo maya, se roba el oro que ahí se encontraba y en su lugar dejan una cruz. Gonzalo Guerrero fue un marinero español, castellano, que naufragó en las costas de Chetumal en 1511. El barco en que viajaba de Panamá a Cuba naufragó por causa de un huracán. Gonzalo se civilizó y aprendió la cultura maya y su lengua. Se enamoró de una doncella maya llamada Sacilha y se casó por estas costumbres mayas. De su matrimonio nacieron los 3 primeros mestizos de la náhuatl. Gonzalo no aceptó unirse a la expedición de Cortés, mientras el otro castellano, Jerónimo de Aguilar, se fue como traductor de Cortés. Bordeando la península de Yucatán, llegaron a las costas de lo que hoy es el estado de Tabasco, buscando poblados para robar, o según ellos, rescatar oro. Se encontró con los mayas chontales, quienes le pidieron a Cortés que no desembarcara y que se fuera. Los invasores atacaron y se libró la batalla de Centla el 14 de marzo, en la que los invasores derrotaron a los mayas. Para que se fueran, además de oro, los mayas les entregaron a 20 doncellas, de acuerdo con los usos y costumbres del periodo posclásico, en donde se iniciaron las guerras en el Anáhuac. Una de estas doncellas se llamó Malinali y que se conoció históricamente como Malinche. Era una mujer muy inteligente y preparada, de origen nahua, de familia noble, por lo cual conocía la toltecayot y hablaba 2 lenguas, maya y náhuatl. La historia de los vencedores pretende hacer ver de esta persona, o sea, de la Malinali, una heroína a su causa y tratan de convencer al pueblo de que fue una víctima de las circunstancias, cuando lo que hizo Malinche fue traicionar a su pueblo y servir a la causa del invasor, razón por la cual en la voz popular un Malinche significa un traidor, es sinónimo. En realidad, ella funcionó como la inteligencia militar de Cortés, debido a que conocía los problemas políticos y religiosos de los pueblos nahuas
del altiplano central, misma información que utilizó Cortés para dividir y enfrentar a los pueblos. Cortés no habría podido hacer alianza con los totonacos de Zempoala, los nahuas de Tlaxcala, y vencer a los mexicas de Tenochtitlan sin la asesoría que le dio Malinche paso a paso en la agresión a los mexicas. En efecto, cuando las naves llegan a Veracruz, Malinche sugiere que desembarquen un día después, ya que sabía que eran observados desde la costa por los guerreros mexicas, y el día siguiente era el Viernes Santo para ellos, ¿no? Y casualmente coincidía con el día dedicado a Quetzalcóatl. Malinche fue la que concibió la idea de que Cortés se valiera de la mentira de que él era enviado de Quetzalcóatl, pues porque ellos no sabían nada, ¿no? Y ellas sí. Como hemos dicho, las reformas del Cihuacóatl mexica llamado Tlacaelel quitaron del nivel más alto de la espiritualidad anahuaca a Quetzalcóatl, y en su lugar impusieron a la divinidad mexica traída del desierto llamada Huitzilopochtli. Quetzalcóatl representa la sabiduría, la educación y la espiritualidad. Huitzilopochtli representa la voluntad del poder, la guerra y la materia. Malinali o Malinche concibió un plan para atacar a los mexicas y tomar la ciudad de Tenochtitlan, que pese a ser la más poderosa de la región de los lagos del altiplano central, al mismo tiempo era la más vulnerable por los graves problemas internos que enfrentaba, ya que existía una fractura en la dirigencia mexica. Por una parte estaba la información que se tenía de la destrucción y matanzas que estaban realizando los europeos desde 1492 en las islas del Caribe y en las costas de Panamá. Y por otra parte, existía una división entre los dirigentes que pretendían regresar al culto de Quetzalcóatl y los que pretendían mantenerlo, teniendo en cuenta además que ese año era el profetizado del regreso de Quetzalcóatl, por lo que el conflicto se agravó. Otros pueblos como los zapotecos, mixtecos y purépechas, entre otros, muchos otros, no habían sufrido las reformas de Tlacaelel, por lo cual no tenían pugnas internas y no temían el regreso del esperado Quetzalcóatl. Esta es la razón por la cual Malinali o Malinche, consciente de estos problemas, recomendó a Cortés la agresión a los mexicas de Tenochtitlan y no la lucha contra otros pueblos. Los castellanos actuaron como un virus en el Anáhuac, se enfocaron en el pueblo más débil. Chicomecat fue el otro aliado de Cortés, Tlatoani de Zempoala, comunidad totonaca. Chicomecat entregó a Cortés un pequeño ejército de hombres y mujeres que permanentemente se encargaron de alimentar a los invasores, además de servir de tamemes, es decir, cargadores. Este apoyo durante el desembarco hasta la caída de Tenochtitlan será fundamental para los invasores, que jamás se preocuparon por los víveres y su preparación. Cortés realizó otra de sus traiciones y manejos leguleyos. Para deslindarse de la ley de Cuba, fundó el 22 de abril de 1519 la Villa Rica de la Vera Cruz. Con sus incondicionales organizó el ayuntamiento, renunció a la expedición de Diego Velázquez, creando una nueva expedición que dependería del rey de España. Para que los miembros de la expedición que eran leales a Velázquez no impidieran sus planes de traición,
ordenó que en la noche se barrenaran todos los barcos, menos el mejor, el cual envió a España con el nuevo contrato para rescatar oro. Cortés no quemó las naves, pidió a sus incondicionales que en secreto perforaran el casco para que se hundieran sin hacer ruido o iluminaran la noche. A la mañana siguiente la traición estaba hecha y sus enemigos no podían regresarlo a Cuba. Los miembros de la expedición leales al gobernador de Cuba entraron en conflicto abierto con Cortés. En 2 ocasiones lo trataron de asesinar, motivo por el cual Cortés se organizó una guarida personal para defenderse de sus propios hombres. Esta expedición siempre estuvo en pleitos, envidias y traiciones entre ellos. Cortés ordenó la ejecución de varios de ellos. Malinali o Malinche sugirió que Cortés debía buscar alianza con Tlaxcala, que era un señorío enemigo de Tenochtitlan, por lo cual la expedición partió a Tlaxcala, dejando 150 hombres, marineros y enfermos en la villa rica de la Vera Cruz. Xicoténcatl fue un valiente guerrero tlaxcalteca que combatió a esta expedición. Los tlaxcaltecas no transgredieron la figura de Quetzalcóatl, por lo que no temían su regreso. Tenían noticias de que desde 1492, es decir, 27 años atrás, estos castellanos o españoles masacraban a los pueblos anahuacas del Caribe y de lo que hoy es Panamá, así como sabían de las derrotas infligidas a estos españoles o castellanos en las expediciones de 1517 y 1518, que fueron rechazados los saqueadores por los pueblos mayas, chontales y totonacos. Hay que decir que lejos de las mentiras de la historia de los invasores, los abuelos anahuacas estaban informados de todo lo que acontecía en el Semanáhuac. No eran pueblos aislados. Además que las Antillas fueron un puente marino milenario entre el Anáhuac y el Tahuantinsuyo, es decir, entre los pueblos y culturas de lo que es Norteamérica y Suramérica, para ubicarnos, ¿no? Los mayas eran navegantes consumados del alta mar en el Caribe, con cayucos de 80 remeros. Xicoténcatl infligió las primeras derrotas en las escaramuzas a estos castellanos o españoles. Malinali intervino en el Tlatocan del señorío de Tlaxcala, solicitando su alianza para luchar contra el señorío de Tenochtitlan. Por esta razón se le ordenó a Xicoténcatl darle paso libre a la expedición para que llegara a Tlaxcala. Cortés nunca perdonó la derrota que le infligió. Usó las extraordinarias capacidades militares de Xicoténcatl en la toma de Tenochtitlan, pero después lo mandó asesinar. Estando en Tlaxcala, Cortés fue invitado por el Tlatocan de Cholula para que los visitara, ya que, como se anunciaba como el embajador de Quetzalcóatl, Cholula, desde tiempos inmemoriales, fue la ciudad consagrada a la sabiduría de Quetzalcóatl. Para el periodo posclásico, en los tiempos de esta invasión, en Cholula estaba el más importante Calmecac, es decir, la casa de estudios en donde se preparaban los hijos de los dirigentes nahuas que estaban destinados a gobernar. Cholula era un espacio sagrado de estudios y consagrado a Quetzalcóatl. Cortés fue recibido en Cholula con todos los honores de la supuesta alta dignidad que le daba el ser embajador de Quetzalcóatl. Se les hospedó y ofreció deliciosos alimentos.
los sabios de Cholula iniciaron las conversaciones con Cortés a través de sus traductores. Al tercer día se les dejó de alimentar y se les pidió que dejaran Cholula. La razón era muy obvia. Los sabios y maestros se dieron cuenta de que Cortés era un impostor. Malinche o Malinali, al enterarse de la decisión del Tlatocan y los sabios y maestros de Cholula, aconsejó a Cortés asesinarlos para que no cundiera la verdad en el Anáhuac, porque de saberse que era un impostor, la expedición estaba acabada. Cortés pidió que se reunieran en la plaza principal de Cholula el Tlatocan, los sabios, maestros, estudiantes y el pueblo para despedirse de ellos. Cuando esto sucedió, los invasores empezaron a asesinar a 5,000 personas inocentes y desarmadas que no entendían el motivo de su sacrificio. Esta fue la primera matanza pública de los invasores en el Anáhuac. Seguirá la de Tenochtitlan y así una tras otra hasta, podríamos decir, los 43. En este 5º rosado y pues lleno de sangre, podemos recordar las últimas como la de Tlatelolco, el jueves de Corpus, Acteal, Ayotzinapa, como les comentaba, y Nochixtlán. Después del baño de sangre, los invasores partieron para la ciudad de Tenochtitlan. En su camino, Ixtlilxóchitl fue a su encuentro. Hijo de Nezahualpili, es decir, Ixtlilxóchitl era hijo de Nezahualpili, nieto de Nezahualcóyotl. Ixtlilxóchitl había sido despojado del señorío de Texcoco, que su padre, antes de morir, ordenó que él asumiera el mando. Pero Moctezuma intervino a la muerte del Tlatoani, es decir, de Nezahualpili, intervino para que no se lo dieran a su hijo, sino a su sobrino Cacamatzin, hijo también de Nezahualpili, lo cual creó una división en Texcoco y una rivalidad entre Ixtlilxóchitl y Moctezuma. Ixtlilxóchitl invitó a Cortés a ir a Texcoco, en donde se concretó la alianza. Ordenó que junto con él miles de texcocanos se bautizaran. La madre de Ixtlilxóchitl, de nombre Yacotzin, se negó a bautizarse y le dijo a su hijo lo siguiente, pues tan presto se había dejado vencer por unos pocos bárbaros, por lo cual fue amenazada de muerte por su propio hijo y se tuvo que bautizar. En Texcoco existía la mayor y mejor biblioteca de códices del altiplano central, misma que Cortés ordenó su quema y destrucción. Como a la fecha vemos que les gusta quemar papeles, ¿no? De las votaciones, todo, como les encanta quemar cosas, ¿no? Con la alianza de Ixtlilxóchitl, Cortés tuvo la fuerza, experiencia y organización de un verdadero ejército compuesto de 300,000 hombres, comandado por un excelente guerrero como lo fue Ixtlilxóchitl. Con Malinali o Malinche tuvo la valiosa información política y religiosa o ideológica, ¿verdad? Además de una astuta negociadora que conocía la diplomacia anahuaca. Con Chicomecat tuvo de manera permanente los alimentos de todos los hombres de la expedición. Todo esto dirigido por una mente criminal de un psicópata que robó, asesinó, violó y traicionó a todo aquel que se pusiera en su camino. El acto criminal de venir a la Anáhuac a causar estos daños ha dejado una huella muy profunda en los propios anahuacas, que consciente o inconscientemente se convierten en conquistadores, y al mismo tiempo colonizadores. La figura de Cortés sigue en las mentes de los extranjeros que siguen llegando a rescatar oro, es decir, hacer exorbitantes riquezas a partir de la explotación de los anahuacas y sus cuantiosos recursos naturales.
Cortés salió de Texcoco cargado de oro y de un verdadero ejército y se dirigió a la ciudad de Tenochtitlan. Estando ahí, el Tlatocan ordenó a Moctezuma recibir a Cortés en calidad de embajador de Quetzalcóatl. En medio de una fuerte división en la clase dirigente y mandos militares, y con el rechazo de los macehuales, es decir, de la gente del pueblo, que eran practicantes de la ideología materialista, mística y guerrera de Huitzilopochtli. No así una parte de la dirigencia que había estudiado en el Calmecac de Cholula y conocían la Toltecayot y toda la ideología y enseñanzas de Quetzalcóatl, o filosofía, ¿no? Pero bueno, las enseñanzas y el pensamiento. Moctezuma recibió a Cortés a la entrada de Tenochtitlan por órdenes de Tlatocan, pero no permitieron que entraran a la ciudad Iztlizóchitl y sus guerreros, que se quedaron en Texcoco. Igual que en Cholula, Cortés fue recibido en calidad de embajador de Quetzalcóatl por las mentiras de Malinali o Malinche y fue hospedado en la casa de Axayácatl. El Tlatocan ordenó a Moctezuma realizar una reunión de consejo en la que convocó a todos los señores o tlatoanis, aliados y tributarios a Tenochtitlan, y les dijo un discurso muy importante en el que afirmó que había llegado el enviado de Quetzalcóatl y que desde ese momento y en adelante, así como le habían servido y obedecido, ahora lo tendrían que hacer con Cortés en la supuesta calidad de embajador de Quetzalcóatl, que todos los tributos y servicios que habían hecho y dado a Moctezuma de este momento en adelante obedecerían y tributarían a Cortés. Este discurso fue escrito por un escribano de la expedición en nombre de la corona y por órdenes de Cortés, y quedó plasmado en la segunda carta de relación. La dirigencia mexica dividida se había entregado al supuesto embajador de Quetzalcóatl. Todos, la alta jerarquía y los señores tributarios, acataron las órdenes del Tlatocan. Cortés, gracias a la asesoría de Malinali o Malinche, había logrado penetrar la Tenochtitlan y era la autoridad máxima. Acto seguido, Cortés ordenó ponerle grilletes a Moctezuma y tenerlo de rehén, lo cual fue el inicio de la traición. Había pasado un año desde la salida de Cuba de Cortés en calidad de prófugo. El gobernador no se quedó con los brazos cruzados y organizó una armada para ir a tomar preso al prófugo e imponer un nuevo capitán a la expedición. Los historiadores dicen que casi se despobló Cuba, porque Diego Velázquez reclutó a 1500 hombres comandados por Pánfilo de Narváez, quien llegó a Veracruz, desembarcó y mandó una pequeña comitiva a Tenochtitlan para que se entregara a Cortés, sabiendo que él solo tenía 500 hombres. Según los historiadores, para estos momentos Cortés tenía en la casa de Axayácatl más oro del que poseía la corona española o castellana. Cuando llegaron los enviados de Narváez, se quedaron impresionados de la grandeza de la ciudad de Tenochtitlan, que en ese momento era más grande que Madrid. Y cuando Cortés los invitó a ver la cantidad de oro, permítanme. Cuando Cortés los invitó a ver la cantidad de oro, les propuso que la expedición se pasara de su lado. La comitiva regresó a Veracruz y el único que no se enteró del cambio de bando fue Narváez, quien fue tomado preso en una pequeña escaramuza que fingieron los traidores ante Cortés y la mitad de sus hombres, pues la otra mitad la dejó al mando de Pedro de Alvarado, custodiando el tesoro en Tenochtitlan. Cortés regresó a Tenochtitlan con los 1500 hombres de Narváez, sumándolos a los 500 de la expedición. Fue en ese momento cuando las autoridades le pidieron permiso a Cortés
para realizar una ceremonia en el Templo Mayor. Aceptó, poniendo guardias en las 4 entradas de la plaza, la cual estaba bardeada. Cuando empezaban a bailar más de 5,000 personas, hombres y mujeres, Cortés ordenó el cierre de las puertas y a cuchillo y espada asesinaron a los indefensos asistentes que iban desarmados. La historia oficial miente al decir que fue Alvarado el que ordenó la matanza. Si hubiera sido así, Cortés no habría podido entrar al cerco llegando de Veracruz y después luchar por salir. La matanza del Templo Mayor revela la clase de personas que integraban la expedición, comenzando con Cortés, Alvarado y Malinche. Los mexicas, por acuerdo de Tlatocan y por conducto de Moctezuma, habían jurado sujeción a Cortés en la supuesta calidad de embajador de Quetzalcóatl. Ante la cruel matanza, los mexicas iniciaron el cerco a los invasores, y fue el momento en que se delataban las verdaderas intenciones de los extranjeros. Los españoles o castellanos no eran más de 2,000 y algunos guerreros tlaxcaltecas y gente de apoyo totonaca. Se supone que en la ciudad de Tenochtitlan había decenas de miles de guerreros dispuestos a acabar con los impostores extranjeros. Cortés, que tenía preso y con grilletes a Moctezuma, lo obligó a subir a una azotea para ordenar el cese de las hostilidades de los mexicas. Cortés no sabía que el Tlatocan ya había depuesto a Moctezuma como Tlatoani, ya no era, y en su lugar nombró a Cuitláhuac. Cortés no conocía la milenaria democracia participativa tolteca, en la que el Tlatoani puede ser removido de su cargo. Atención, en la democracia participativa tolteca, el dirigente, en este caso Tlatoani, en este tiempo sería un dirigente, un presidente, un gobernador, un representante, pues, que tenga un servidor público, vamos a llamarlo así, puede ser removido de su cargo en cualquier momento. Cortés pensaba que la autoridad de Moctezuma era como la de un rey en Europa, que no podía ser depuesto. Al ver que no le hacían caso a Moctezuma y al enterarse de que ya no era autoridad, Cortés ordenó asesinar a Moctezuma y la comitiva que lo acompañaba, tirando los cadáveres a un canal. Los invasores estaban perdidos, cercados en medio de una gran ciudad en pie de guerra. Fue entonces que Ixtlilxóchitl planeó el rescate de Cortés y sus hombres. Como él era un brillante estratega, atacó a la ciudad de noche por el lado del lago a través de miles de canoas con guerreros. Los mexicas, que tenían cercado y vigilado a estos invasores en la casa de Axayácatl, que estaba en el centro de la ciudad, desplazaron la mayor parte de sus fuerzas para repeler el ataque texcocano. Fue entonces que Cortés y sus hombres pudieron huir en sentido contrario a Tacuba, en dirección a tierra firme. Inmediatamente los mexicas respondieron y atacaron a estos invasores por los dos costados del canal de los toltecas, desde canoas y en la retaguardia por las calles y desde las azoteas. La historia oficial es totalmente hispanista, comenzando por tomar los escritos de Cortés como verdaderos. Ahora se sabe que Bernal Díaz nunca existió y quien escribió el libro de historia verdadera de la conquista de la Nueva España fue el mismo Cortés, que se puso él como seudónimo Bernal Díaz del Castillo. Era el mismo, Bernal Díaz nunca existió. De la historia hispanista pierde importancia tanto Malinali o Malinche como Ixtlilxóchitl. En esta historia hispanista, pues no mencionan todo lo que hizo la Malinche e Ixtlilxóchitl para darle todos los créditos a Cortés y engrandecerlo. Sin la ayuda de Malinche y de Ixtlilxóchitl, nunca hubiera vencido a los mexicas porque pues no conocía la cultura, obvio, ni el idioma.
se requiere rehacer la historia tomando en cuenta historiadores honestos y críticos, llamado aquí a historiadores honestos y críticos. No se sabe exactamente bien de qué tamaño fue la derrota de los invasores gracias a la estrategia de Ixtlilxóchitl, pero se supone que la mitad de ellos murieron en este hecho, que la historia oficial llama sin ningún pudor Batalla de la Noche Triste, cuando la historia patria la debería llamar Batalla de la Noche de la Victoria. Lo cierto es que Cortés perdió casi en su totalidad el oro robado, ya que muchos de los invasores murieron ahogados al caer al lago, cargados de oro. Esta es la razón por la cual Cortés, a la caída de Tenochtitlan, tortura a Cuauhtémoc, quemándole los pies, para que le diga en dónde estaba el oro perdido. La estrategia de Ixtlilxóchitl dio resultados y Cortés salvó su vida escapando de los guerreros mexicas. Cuando los sobrevivientes de la derrota llegaron a Tacuba, Cortés lloró su suerte bajo un ahuehuete, árbol que vivió hasta el siglo XX. Repuesto, tomó camino a Tlaxcala y en los llanos de Otumba se llevó una sorpresa. En los planes de Ixtlilxóchitl, Cortés sería protegido en su huida por un ejército de texcocanos al mando de su hermano llamado por los invasores Don Carlos. Cortés, al ver este ejército texcocano en los llanos de Otumba, que iba a rescatarlo, cargó sobre él para morir combatiendo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que los guerreros texcocanos retrocedieron, y Cortés tomó esta equivocación como una gran victoria, diciendo que fue gracias a la aparición en el cielo de Santiago Apóstol que pudieron vencer al enemigo. De hecho, esto sí, haciendo un paréntesis, yo en una exposición que vi, sí es cierto que le dieron gracias a una aparición de este Santiago Apóstol. Está registrado en la historia oficial. Él pensó que fue gracias a eso, pero no, porque no iban a atacarlo, lo iban a rescatar, ¿no? Finalmente, protegido por el hermano de Ixtlilxóchitl, llegaron los sobrevivientes de la derrota de la Batalla de la Noche de la Victoria a refugiarse a Tlaxcala con 17 caballos y 6 ballestas y 420 hombres, casi todos heridos. En Tlaxcala se curaron y recuperaron mientras Malinche o Malinali hacía campaña política en contra de los mexicas con los pueblos del altiplano central, ofreciendo perdón a quienes los habían atacado si se unían a Cortés en contra de Tenochtitlan. Fue en ese tiempo que llegaron a Veracruz varios barcos que ayudaron a Cortés, unos enviados por el gobernador de Cuba para reforzar a Pánfilo de Narváez, otro venía de Jamaica y hasta uno de las Islas Canarias, que venían a vender armas, municiones y pólvora, y que finalmente se sumaron a la expedición. Esto nos revela que las expediciones eran un negocio legalmente permitido por la corona, mediante el 20% de lo robado, y moralmente por la Iglesia Católica, con el 10% de las ganancias dadas como diezmo, que hasta ahora conocemos el diezmo de la Iglesia. Mientras tanto, la viruela traída por los estos invasores ya estaba extendiéndose como una pandemia, no solo en Tenochtitlan. Los mexicas y sus aliados veían con preocupación que sus hombres de medicina no podían hacer mucho en contra de la desconocida enfermedad que estaba diezmando a la gente y desalentando a los invadidos. Sin lugar a dudas, esta fue la primera guerra bacteriológica que influyó de manera determinante en el potencial de los defensores de la ciudad de Tenochtitlan. Como hemos dicho, existe una versión hispanista de la agresión a Tenochtitlan, iniciada por el propio Cortés, en la que se presenta la victoria como obra de Cortés y sus soldados. Sin embargo, la verdad es que quienes hicieron posible la victoria en contra de los mexicas y la Gran Tenochtitlan
fueron políticamente Malinche con su asesoría y sus traiciones. Militarmente, las brillantes estrategias de Ixtlilxóchitl y sus 300,000 guerreros texcocanos. Ambos han sido casi borrados de la historia hispanista para darle el único mérito a Cortés, sus soldados, sus armas, sus caballos, pero sobre todo a su dios, religión, idioma y cultura. Todas estas mentiras e infamias se siguen enseñando en las escuelas, desde el jardín de niños hasta las universidades, para que los mexicanos tengamos una baja autoestima, despreciemos nuestras raíces y deseemos ser como los extranjeros. Cortés y sus apologistas quieren hacer creer que ellos planearon y derrotaron a los mexicas, pero eso es falso e ilógico. Cortés no pudo dirigir un ejército de cientos de miles de anahuacas porque no sabía ni hablar náhuatl, no conocía los usos y costumbres militares de los nahuas. El comandante en jefe del ejército anahuacat, integrado por texcocanos, tlaxcaltecas y totonacos, fue el texcocano Ixtlilxóchitl. Por otra parte, los escasos invasores, descontando los muertos en la batalla de la noche de la victoria, que pudieron llegar a más de 1,000, y los fallecidos en escaramuzas, así como sumando los 1,500 hombres que envió el gobernador de Cuba a tomar preso a Cortés, más los pocos que llegaron en barcos de Cuba, Panamá y las Islas Canarias, apenas alcanzaban unos 1,000. De esos, todos estaban muy mal armados, muchos estaban enfermos o heridos, de modo que nunca fueron significativos ni determinantes en la toma de Tenochtitlan, más que en las mentes delirantes de los historiadores hispanistas. En su desconocimiento de la realidad, Cortés se propuso construir 13 bergantines para atacar a Tenochtitlan. Esta frustrada empresa, la historia hispanista la relata como una gran estrategia. La verdad es que quienes hicieron esas naves fueron carpinteros tlaxcaltecas y 10,000 texcocanos fueron los que construyeron un canal de casi 3 kilómetros para que las naves entraran al lago. El fracaso de esta empresa se debió a que el lago no tenía una gran profundidad, limitando la maniobra de los bergantines. Y en segundo lugar, las batallas en el lago se daban a través de miles de canoas de rápida movilidad. Todo esto hizo que este gran esfuerzo no sirviera para muy poco, pero la historia oficial hispanista tergiversa la realidad. En esta ocasión, sabiendo que la ciudad diezmada por la viruela, estaba diezmada por la viruela, Cortés tomó el mando de lo que él creía iba a ser una rápida derrota. La defensa del sitio fue heroica. En ella participaron todos los habitantes de la ciudad, mujeres, niños y ancianos. Como Cortés no pudo tomar la ciudad, le pasó el mando a Ixtlilxóchitl, quien lo primero que hizo fue cortar el suministro de agua dulce que llegaba a través del acueducto de Chapultepec. La ciudad estaba privada de alimentos por el cerco, pero el agua resultó vital, ya que el agua del lago era salubre y no se podía beber. La lucha primero se libró en las calzadas, después casa por casa y al último en el Templo Mayor. La batalla duró 80 días en una heroica defensa. Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521. Los invasores saquearon la ciudad, tomaron como botín a las mujeres de la nobleza mexica. Cuauhtémoc fue hecho prisionero, torturado para que le dijera a Cortés en dónde estaba el oro perdido de la batalla de la noche de la victoria, y finalmente fue mantenido como rehén para protección de Cortés y evitar una rebelión. Finalmente lo mandó a asesinar en la expedición de las Ibueras. La guerra contra los mexicas terminó con la toma de la ciudad de Tenochtitlan.
e iniciará la invasión de la Anáhuac, que es el próximo capítulo número 10, con el título del inicio de la invasión a la Anáhuac, porque bueno, primero cae y empieza la invasión propiamente para cambiar, destruir la cultura, el idioma, las tradiciones y todo lo que hemos visto en este periodo, en el periodo neoliberal y en estos 500 años, en el que se fue encauzando a una cultura extranjera, olvidando lo nuestro. Afortunadamente no se dio, no se olvidó por completo y está resurgiendo como una raíz que rebrota y resurge en primavera. Entonces les agradezco muchísimo, pues fue un capítulo extenso, muy detallado. Y pues recuerden que todos podemos aprender y todos podemos enseñar, todos podemos ser maestros y todos podemos ser alumnos. Los espero en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.